Un muy cordial saludo para todos mis muy queridos alumnos. Espero que continúen con la misma disciplina, tanto en el cuidado personal como en el desarrollo de sus actividades académicas. En lo que tiene que ver con nuestro curso, me siento complacido porque la respuesta, como ustedes se pudieron dar cuenta, cuando van conociendo los avances del 60%, pues es satisfactorio, es primero en la calidad de nota, realmente la mayoría ha logrado dar cuenta de unos aspectos, desde los más elementales, como fue en la actividad 1, determinar por qué es importante el trabajo en nuestra economía. Luego, empezar a dar cuenta esa diferencia tan importante que se da frente al contrato de prestación de servicios, donde todos, yo creo que nos queda de alguna manera claro que ese concepto de la subordinación siempre va a ser el criterio que nos permita a nosotros guiarnos para dar cuenta que si tenemos a una persona o que si nosotros mismos somos llamados a prestar un servicio y nos obligan a cumplirlo de manera subordinada, pues en ese momento nosotros estaremos dentro del régimen del derecho laboral y por eso tendremos derecho a esta serie de condiciones que fuimos avanzando posteriormente. Así fue cuando explicamos el tema entonces de la jornada, del descanso remunerado, de los recargos que consagra la ley, el nocturno, el dominical y el de horas extras, y finalmente el aspecto más relevante que es el que tiene que ver con las prestaciones sociales. Entonces fíjense cómo vamos armando y le vamos incluyendo piezas a ese contrato de trabajo. Entonces yo los quiero realmente felicitar, invitarlos. Algunos han sido muy juiciosos, no crean que me molesta, por el contrario, me gusta mucho cuando leo en sus correos algún tipo de retroalimentación, por alguna pregunta, por algún otro aspecto que quieren aclarar, porque sabemos obviamente que las dinámicas que nos ha impuesto esta forma remota, pues no eran las que hubiéramos pensado, pero igual por fortuna, al menos en este curso, es muy sencillo y basta con tener claridad en unos pocos conceptos y logra tener uno el contexto general de lo que debe tenerse presente a la hora de respetar los derechos a cualquier trabajador. Entonces, ya en esta actividad reciente, la 4, que estaban terminando en esta semana pasada, pues fíjense cómo avanzamos y ya ahí ustedes tuvieron que poner en práctica lo que es calcular durante un periodo, ya no lo restringí, ya no lo limité a un mes, sino que ya puso un periodo más amplio. Ahí tuvieron que darse cuenta el tema de los salarios, de la jornada de descanso, de las prestaciones sociales. Y por eso quiero unir en esta introducción al tema de hoy los aspectos de las prestaciones sociales, porque fíjense que insistíamos que esas prestaciones sociales legales, las que están en cabeza del empleador, es decir, las que le corresponden al empleador garantizar, se le deben respetar a cualquier trabajador y aquí hago un llamado muy especial. Muchas veces nosotros creemos que el reconocimiento de esas prestaciones sociales se viene a dar únicamente en el momento final de la relación, es decir, las personas a veces estimamos que cuando el contrato de trabajo termina, finaliza, es en ese momento en el que uno evidencia y se da cuenta si el empleador cumplió o no cumplió con las prestaciones sociales. Entonces, por eso yo quiero llamar la atención para que se den cuenta que cuando un contrato de trabajo finaliza, cuando un contrato de trabajo termina, efectivamente el paso a seguir es la liquidación. ¿Por qué? Porque cortada, terminada la relación de trabajo, pues se debe establecer el paz y salvo y se debe reconocer al trabajador aquellos aspectos que estuvieran pendientes. Voy a decir cualquier cosa. Si nosotros termináramos el contrato de trabajo un 18 de mayo, para poner una fecha de esta semana,
Evidentemente, ahí en ese corte 18 de mayo, pues van a quedar unos aspectos por saldar. Yo tengo que dar cuenta, voy a decir algo, si a mí me pagaban quincenalmente, se supone que el último pago fue el 15 de mayo, pero entonces tendré derecho todavía a 3 días de salario. Y evidentemente si me pagaron prima en diciembre, pues tengo que calcular la prima correspondiente a enero 18 de mayo. Y si me consignaron las cesantías correspondientes al año 2019, pues también por terminarse un 18 de mayo del 2020 el contrato de trabajo, tendré derecho a que me reconozcan proporcionalmente ese, esa prestación social de cesantías. Lo mismo sucederá con los intereses de las cesantías que me los pudieron haber pagado en enero, los correspondientes al año 2019, pero por los 4 meses y 18 días del ejemplo que estoy poniendo, también tendré derecho a que proporcionalmente se me reconozca. Igual va a suceder con las vacaciones. Entonces, lo que quiero hacer el llamado es a que sí, en la finalización del contrato siempre aparecerá una liquidación y allí es muy fácil dar cuenta, estoy hablando del momento final, es fácil dar cuenta de qué saldos están pendientes de salarios y de prestaciones, pero, pero que tengamos en cuenta que nosotros debemos verificar el cumplimiento de las condiciones y de los derechos laborales durante toda la vigencia del contrato. Por eso es que en ese ejercicio 4 ustedes se dieron cuenta que puse que el trabajador laboraba durante varias vigencias, varios años, con ese fin de que ustedes pudieran dar cuenta de los salarios que recibió. Fíjense que si tenía o no derecho al auxilio de transporte, ya ustedes saben que hay que hacer el cálculo para verificar si en cada mes lo que recibe el trabajador supera o no los 2 salarios mínimos. Si no lo supera, es decir, si el trabajador devenga menos de 2 salarios mínimos, pues mensualmente vamos a tener que considerar el auxilio de transporte. Es posible que ese trabajador haya llevado varios años, haya disfrutado varios periodos de vacaciones, pero al momento final va a quedar un tiempo que proporcionalmente habrá que reconocerse. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay prestaciones sociales que se pagan durante la vigencia del contrato. La prima, que se paga junio, diciembre de cada año. Las cesantías, que se calculan al 30 de diciembre de cada año, aunque se consignen al 15 de febrero del año siguiente. Los intereses a las cesantías, que se calculan sobre el saldo de las cesantías anual, aunque se le paguen al trabajador por tardar al 30 de enero del año siguiente. Las vacaciones, que cada año el trabajador va acumulando 15 días, pero es posible que el contrato sea inferior a un año o que el contrato termine en algún momento y entonces sobre ese periodo habrá que hacer la regla de 3 para determinar cuántos días de vacaciones tendrá derecho el trabajador. Auxilio de transporte, esa es una prestación que es mensual y mensualmente tendremos que verificar si se cumple o no. Y el calzado y vestido de labor, una prestación que se paga 3 veces al año si el trabajador ha estado al servicio de ese empleador y se cumple también con el requisito de devengar menos de 2 salarios mínimos. Entonces, fíjense que en este pequeño recuento de las prestaciones sociales es muy importante dar cuenta que si bien en la liquidación siempre van a aparecer, claro, porque al corte final me van a quedar una, unos días, muchos o pocos, pero me van a quedar unos días desde la última vez que se pagaron cada uno de esos conceptos, salario y prestaciones, que eso es lo que uno apunta en la liquidación. Eso es lo que la gente comúnmente llama liquidación, es se termina un contrato de trabajo y me van a hacer el último pago. Esa es la liquidación. Pero que no nos quedemos con la idea entonces que la liquidación es el único momento en el que se da cuenta, en el que uno puede verificar si al trabajador le cumplieron o no con todas estas series de derechos. Entonces, esa es una precisión muy importante que creo que permite cerrar estas temáticas que hemos venido desarrollando. Ahora bien, vamos a pasar entonces, vamos a aproximarnos al tema de la terminación del contrato. Con la terminación del contrato tenemos que precisar varias cosas porque en algunos eventos nos van a dar lugar
a que se le tenga que reconocer unos derechos adicionales al trabajador. Entonces, desde esa perspectiva, quiero empezar, tengo por acá preparadas mis notas para que tengamos el tema, los fundamentos de lo que tiene que ver con la terminación de un contrato de trabajo. La terminación de un contrato de trabajo, entonces, es el hecho por el cual las partes, empleador y trabajador, eh, deciden finalizar, ponerle fin, o sea, que no va a continuar más esa relación. A partir de ese momento, obviamente van a cesar, van a terminar, pues, los derechos y obligaciones entre las partes. Nosotros aquí quiero ir precisando que hay unos eventos en los cuales la terminación del contrato de trabajo se da de manera unilateral, es decir, simplemente el que desea ponerle fin es el empleador, el patrón. Entonces, cuando el empleador es quien tiene la voluntad, quien tiene el deseo, quien tiene el ánimo de dar por terminado el contrato de trabajo, lo primero que debemos precisar es que se le impone una obligación y es que cuando él informa, cuando él comunica esa decisión al trabajador de darle por terminado su contrato, se le genera un plazo de 60 días, 2 meses, para que le informe por escrito el estado del pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social y le debe aportar los certificados de que está al día, es decir, que terminó el contrato de trabajo y se cumplió hasta el último día con su afiliación, con sus aportes. Por eso la ley le da al empleador 2 meses, porque terminado, pues debe darle un plazo para que pueda cumplir con el envío de esa información al trabajador. Aquí se abre un debate muy interesante porque esos 60 días, pues lo que hace es que algunos consideren que es el plazo que yo tengo para pagar la liquidación. Y ahí yo quiero ser muy claro. La ley no trae un día, un término, un plazo específico que indique que desde el día en que se termina el contrato existe un plazo para hacer la liquidación. La ley lo que dice es que terminado el contrato, el empleador debe liquidar. Ahora, se entiende que muchas veces los empleadores tienen un proceso de administrativo para hacer el cargue, los ciclos de pagos. Entonces, digamos que las personas normalmente entienden que su liquidación se paga o se viene a ser efectiva con unos días posteriores. Lo que quiero decir es, no hay un plazo específico. Una vez que a mí me paguen esa liquidación, si dentro de un plazo razonable, ¿y qué es razonable? Pues esperar por máximo al ciclo de pago siguiente. Es decir, si a mí me despiden un 18 de mayo, pues probablemente es normal que mi liquidación venga en el pago del 30 de mayo. Eso es un tiempo razonable. Pero cuando el empleador ya no quiere o no cumple con su obligación, al trabajador lo que le corresponderá entonces es iniciar una reclamación judicial y en esa reclamación judicial tendrá derecho a que por cada día de retraso el empleador le pague un día de salario. Eso es lo que llamamos la mora o lo que llaman algunos los brazos caídos. Es una indemnización muy costosa. Significaría que desde el día en que se despidió, desde el día en que se terminó el contrato, hasta el día que se haga efectivo el pago, si yo acudo a la vía judicial, entonces me van a condenar o van a condenar al empleador a que por cada día de demora se le pague un día de salario. Es como que si se mantuviera un taxímetro encendido y hasta el día que se reconozca la liquidación, el empleador le deberá pagar el salario al trabajador. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos. No está bien que después de finalizado el contrato, el empleador demore injustificadamente la liquidación, se expone a un riesgo. Ahora, lo que pasa es, todos conocen la congestión judicial, entonces si un trabajador decidiera acudir a la vía judicial, pues seguramente se demorará mucho
Y ese es un juego lamentable, reprochable, que algunas empresas, algunos empleadores utilizan para dilatar el pago. Pero, digamos, esa es la excepción. Entonces, retomemos. La terminación del contrato de trabajo es hacer cesar, hacer finalizar las obligaciones entre las partes, primero. Segundo, con la finalización del contrato de trabajo, el empleador debe, dentro de los 60 días siguientes, informarle por escrito, lo debe mandar por correo certificado a la dirección que el trabajador le había reportado al empleador. Entonces, por correo certificado le envía una constancia de los aportes donde da cuenta que está paz y salvo. ¿Por qué? Porque si no le envía eso, ese despido puede tener un vicio. Entonces el trabajador podría reclamar de que no lo han despedido en debida forma y va a correr obviamente el riesgo de la indemnización moratoria para el empleador. Incluso algunos jueces, esto es muy discutible, esto depende ya más de las circunstancias de cada uno, cuando por vía tutela reclaman un reintegro. Muchos jueces no acceden al reintegro si lo que se está invocando es únicamente que no le han enviado esa comunicación. Algunos jueces han concedido el reintegro, entonces es un riesgo que no vale la pena. Cuando se le pone fin a una relación laboral, pues procedamos a hacer la gestión de informar por escrito, por correo certificado, el paz y salvo de los aportes. Entonces, aquí que ya vamos a entrar en el tema de la terminación, debemos diferenciar varias formas de dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, yo las voy a diferenciar o las voy a discriminar de la siguiente manera. Primero, causales objetivas de terminación del contrato de trabajo. Es decir, cuando el contrato de trabajo finaliza por un hecho que no depende de ninguna de las partes. Ya lo vamos a explicar entonces. Uno, causales objetivas. Dos, porque quien tiene la voluntad de ponerle fin al contrato de trabajo es el trabajador, que es lo que llamamos renuncia. El trabajador decide finalizar el contrato de trabajo. Tres, cuando la voluntad de ponerle fin al contrato de trabajo es por parte del empleador. Cuando es el empleador quien decide poner fin al contrato de trabajo, es ahí donde técnicamente se llama despido. Ahí es cuando la gente puede decir coloquialmente, me echaron. La ley lo llama es despido o terminación unilateral por parte del empleador. ¿Sí? Y la otra posibilidad es porque simplemente se ponen de acuerdo las partes. Quiero hacer también, antes de entrar a ir detallando las causales, vamos a estudiar primero las causales objetivas, luego las causales dependiendo de la voluntad del trabajador y luego de las causales que son por voluntad del empleador. Hay que precisar que la ley protege que el despido, que la terminación del contrato no sea por razones discriminatorias. Entonces, la ley advierte que ninguna persona puede ser despedida o se le puede terminar el contrato. Aquí quiero que me empiecen a entender algo. Despedir es cuando el empleador unilateralmente pone fin. Terminar el contrato es mucho más amplio porque la terminación del contrato se puede dar por razones objetivas, como voy a explicar a continuación. Entonces, cuando una persona está eh, identificada con unos problemas de salud o unas circunstancias que ameriten una protección especial que ya voy a explicar, en esas circunstancias, cuando la persona tiene, el trabajador tiene limitaciones, no se le puede despedir y ojo, ni terminar el contrato, porque ya vamos a ver las causales de terminación. Entonces, eh, lo que ocurre es que el empleador tendría, si la necesidad es apremiante, que acudir al Ministerio del Trabajo a solicitar una autorización en la cual se hace una investigación, el Ministerio del Trabajo, el inspector de trabajo, identifique y valida si realmente las razones
por las cuales se quiere poner fin a ese contrato son objetivas, que no es porque se quiera sacar al trabajador en razón de sus limitaciones, porque la ley protege que las personas con limitaciones pues tengan una estabilidad laboral reforzada. Entonces, cuando el empleador no cumple con el trámite ante el ministerio y ese trabajador logra demostrar que su despido fue en razón de una discriminación, que él realmente estaba en un estado de vulnerabilidad, él estaba protegido por unos fueros que le reforzaban la protección al trabajo, entonces lo que procede es que el juez de tutela va a ordenar reintegrar, es decir, no van a hacer efectivo el despido, le reconocen el tiempo que haya estado por fuera, tanto en salario como en prestaciones, y además le van a imponer una multa, una sanción al empleador equivalente a 6 meses de salario a favor del trabajador. Entonces, mucho ojo cuando los trabajadores están en estas circunstancias que el empleador dice voy a salir de él, porque si no advierte, si no hace el trámite ante el Ministerio del Trabajo, pues se puede ver expuesto a que un juez de tutela reintegre al trabajador y le imponga la sanción de los 6 meses de salario. Los casos en los cuales el trabajador está amparado, está protegido por razones de este fuero, las podemos identificar es de salud, es decir, que el trabajador esté incapacitado, que el trabajador tenga alguna discapacidad o que sea mujer gestante o en embarazo. Entonces, a la mujer en embarazo o ya gestante, ya pues que esté en el periodo de lactancia, a las personas discapacitadas, que las personas incapacitadas, o sea, los que tienen problemas de salud, aunque el embarazo no es un problema de salud, en esas circunstancias la ley los protege y son las personas que gozan de esa estabilidad laboral reforzada. Entonces, ahora sí, en este momento vamos a adentrarnos un poco a vislumbrar las primeras causales de terminación del contrato de trabajo, las que llamamos objetivas, es decir, aquellas en las cuales no interviene la voluntad de ninguna de las partes. Esas causales objetivas, entonces las podemos identificar. Uno, el vencimiento del plazo. Estamos hablando de los contratos a término fijo, es decir, cuando yo celebro un contrato a término fijo, sabemos con exactitud la fecha en que va a terminar, porque el contrato irá hasta el 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio, en fin. Y acuérdese, como lo veíamos en clase, que existe la obligación para el empleador de hacer el preaviso 30 días antes. Entonces, si el empleador a un trabajador a término fijo le hace el preaviso en debida forma, cuando llega esa fecha y no le hace otro contrato, no le renueva el contrato, ahí se termina. Eso técnicamente es terminación del contrato por una causal objetiva. ¿Cuál? Vencimiento del plazo. Ahí no me están despidiendo. Ambas partes sabían que yo nada más iba a trabajar por ese plazo. Entonces, primera causal para terminar el contrato de trabajo de manera objetiva, vencimiento del plazo. Segunda, terminación de la obra. También veíamos nosotros al inicio del curso que hay contratos de trabajo que se hacen por obra o labor. Y entonces ahí anotábamos algo y decíamos, el contrato por obra o labor es aquel en el cual al trabajador se le dice que va a estar mientras que dure esa obra, ese proyecto, esa actividad especial en la cual no podíamos precisar qué día iba a terminar, pero sí sabíamos que llegado, terminada la obra, llegado ese día de la terminación de la obra, el contrato terminaría. Por lo tanto, si yo lo que tengo es un contrato laboral por obra o labor y se termina la obra o labor, ahí no me están despidiendo, me están terminando el contrato por vencimiento o por llegada de la finalización de la obra o labor. Esa es una causal objetiva. Una tercera
causal objetiva, es decir, no depende de la voluntad de las partes, es la muerte del trabajador. Es apenas natural, es apenas obvio que si el trabajador se muere, pues ¿qué va a ocurrir? Que se le tenga que liquidar y pagar a sus herederos esa liquidación. Pero el contrato de trabajo no puede seguir. O cuarto, es por incapacidad del trabajador. Esa causal nos amerita que tengamos que estudiar y que tengamos que hacer un análisis adicional, porque vamos a explicar el tema de las incapacidades. No es cualquier incapacidad, porque me estaría contradiciendo con lo que acabé de decir. El trabajador, cuando está en incapacidad, no puede ser despedido, pero cuando la incapacidad tiene unos rasgos, como los vamos a explicar más adelante o en un video siguiente, sí hay posibilidad para terminar objetivamente el contrato de trabajo. Y una última causal objetiva es que al trabajador se le reconozca la pensión. Si a un trabajador le es reconocida su pensión de vejez, de invalidez, en ese momento el empleador puede dar por terminado también el contrato de trabajo. Entonces fijémonos que hay varias causales en las cuales simplemente por unos hechos ajenos a las partes llegó el plazo, se acabó la obra, murió el trabajador, le reconocieron la pensión o llegó con una incapacidad, que ya la vamos a ver, que es una situación muy precisa, les anticipo, es incapacidad que supere los 180 días, es decir, un trabajador que haya ajustado más de 6 meses, 180 días incapacitado, bajo unas circunstancias en ese evento, mire que eso no es querido por ninguna de las partes, hay posibilidad de dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Y qué va a pasar con la terminación del contrato de trabajo? Se liquida, punto. Ahí no me tienen que indemnizar, ahí no va a pasar nada más. Distinto para irlos poniendo en contexto cuando veamos la terminación unilateral por parte del empleador. Es decir, el empleador quiere ponerle fin al contrato de trabajo y entonces allí nos vamos a enfrentar a dos variables. Si hay una justa causa o si no hay justa causa. Si hay una justa causa, es decir, si el trabajador cometió algún tipo de incumplimiento, pues la ley autoriza que justamente por ese incumplimiento del trabajador, el empleador determina el contrato. Lo vamos a ver más adelante. Pero si el trabajador no cometió ningún incumplimiento, es simplemente la voluntad del empleador de no mantener, no continuar, lo cual es posible, la ley lo que dice es termínele y a la liquidación le agrega una indemnización, que es la que llamamos indemnización por despido sin justa causa. Entonces vamos a ver. Entonces creo que en este video inicial debe quedar claro lo que tiene que ver con uno, terminación del contrato de trabajo, que es a partir de ahí cesan todas obligaciones entre las partes. Dos, la terminación obliga a que el empleador le certifique, le envíe una comunicación escrita al trabajador en la cual le informe, tiene 2 meses, tiene 60 días a partir de la terminación para que le envíe al trabajador la constancia de que terminó a paz y salvo. Si no hace eso, pues obviamente el despido va a quedar con unos vicios que como veremos más adelante, esos vicios pueden implicar que al empleador le genere una multa, una mora, que es muy costosa. Obviamente la tendría que reclamar ese ex trabajador. Tres, que vamos a detenernos y a tener muy presente que al trabajador que sea beneficiado porque con un fuero de estabilidad, que es decir, el trabajador tiene algún tipo de limitación en su salud, sea por embarazo o gestación, sea por incapacidad o sea por discapacidad, en esos eventos no se le puede ni terminar ni despedir al trabajador. Se necesita acudir al Ministerio del Trabajo para que avale, para que determine que esas razones por las cuales yo quiero ponerle fin al contrato no son en razón de las limitaciones. Ustedes saben que a los empleadores pues no les gusta tener un trabajador que tiene ciertas restricciones que obviamente va a ser conflictivo, no va a ser tan productivo. Y cuarto, empezamos a determinar
un esquema para entender las causales de terminación del contrato de trabajo, haciendo énfasis que hay unas que son objetivas, es decir, no dependen de las partes, como son el vencimiento del plazo, la terminación de la obra, la muerte del trabajador, la incapacidad de más de 180 días del trabajador, la muerte del trabajador o el reconocimiento de la pensión a favor del trabajador, que también pueden haber otras causales por las cuales se pone fin al contrato de trabajo, como lo serían la decisión unilateral del trabajador, es decir, la renuncia, y la decisión unilateral del empleador, que es lo que técnicamente llamamos despido, que ese despido podría ser con justa causa o podría ser sin justa causa. ¿Sí? Ustedes saben que por el tema de los tamaños de los videos, yo trato de ser muy sintético, entonces les voy a dejar estas ideas, las van analizando y en el video que continuará, que les haré llegar también, que les publicaré, empezaremos a disgregar, a entrarnos en el detalle de cada una de las causales de terminación y ver cuáles son los efectos que producen con el contrato de trabajo. Entonces, hasta el próximo video, que cuídense mucho, un gran abrazo.